Muy buenas noches, estimados espectadores. Bienvenidos a La Hora Austral. Esta noche con un tema de historia moderna chilena, un momento icónico de nuestra república, la Unidad Popular. Tras la elección del 52 se comenzó a posicionar una figura presidencial que lentamente se volvería una de las más reconocidas de la izquierda chilena, Salvador Allende, conviviendo con la transformación de su partido frente a eventos del mundo, como la Revolución Cubana. Allende participaría en las siguientes elecciones y en el Senado, principalmente, consiguiendo difícilmente una cuarta candidatura, para la cual sería tal vez última oportunidad para llegar a la presidencia en 1970. Para ver esta elección, así como las implicaciones de la llegada a la moneda, Salvador Allende, la sociedad chilena, lo acompaña el profesor Joaquín Fernández, académico historiador por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, académico de la SEP, profesor de la Universidad de San Sebastián y autor de diversas obras, de las cuales destaca La Revolución Inconclusa, la izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular. Bienvenido, profesor. Gracias por su estadía en el programa. Buenas tardes, Maximiliano, y muchas gracias por esta invitación y encantado de hablar sobre la historia de Chile y el momento de la Unidad Popular y sobre mi libro. Aquí le voy a mostrar, porque hace un año apareció esta última edición, que es que es una segunda edición, en realidad, por la Bicentenario, no la que apareció en el CEPES, que ya está agotada hace tiempo, en 3 tomos. Y aquí está el último, los 3 están en 3 tomos, así que creo que relativamente barata, así que eso dicen. Sí, y una obra recomendada justamente para estudiar este periodo, ya por su extensidad y sus puntos interesantes del periodo anterior y también el ámbito internacional, que dan profundidad al tema que aportará mucho a esta conversación, justamente. Sí, fue como un momento eje en la historia de Chile por el impacto dentro de Chile y por el impacto internacional. Exactamente. Primera vez que lo tiene un hecho de un país pequeño y alejado, remotísimo, lo tuvo. En un momento América Latina pasa a ser un eje del debate internacional y hasta tendremos, como hablaremos más adelante, gente que estará a favor en Europa Occidental. No siempre son buenos, entre paréntesis, pero en fin, estaba más presente de lo que está ahora. Claramente. Pero justamente para comenzar, profesor, ¿cómo se introduce a esta discusión histórica, a esta investigación? Y tenemos un punto importante, esta izquierda, ¿qué es esta izquierda de proyecto? ¿Qué es lo que va a proponer y cómo va cambiando respecto a un mundo globalizado, a un Chile conectado con los eventos que ocurren alrededor, tanto Cuba como Europa? Algo que yo nunca me canso de insistir es que Chile ha estado siempre conectado, o sea, el mundo es bastante más interconectado de lo que aparece, no con la globalización, con la caída del muro, o sea, el mundo pasó a ser más unificado. Chile nació a la existencia por 2 grandes movimientos un poco tectónicos, 2 grandes terremotos. Uno, la expansión europea, en torno al 1500 aproximadamente. Y el segundo nace en la vida republicana, hace más de 200 años, en torno al 1800, que también es el aparecer de todos los sistemas políticos nuevos. Nosotros tenemos que ver un problema de secesión. Imperios como el español tienden a fragmentarse en la sociedad como algo histórico y en parte con casi naturaleza en las cosas, pero además la aparición de un nuevo lenguaje político que se hace como carne en clases políticas, en debate en muchos países, y rompe los márgenes anteriores del antiguo régimen. Eso provoca en América también el movimiento independentista, que es a la vez una revolución política. De ahí nace Chile, o sea, nace por un fenómeno bastante universal. Y así, y yo diría que en la forma, porque en el fondo todos los países latinoamericanos son más parecidos que diferentes, tenemos historia, tenemos una constitución quizás étnica un tanto distinta, pero en otro sentido somos bien parecidos. Pero Chile tiene esta característica que me parece que en su mundo político es más universal que otros países históricos en la historia de América Latina. La Revolución Mexicana es un fenómeno mexicano. Perón es un fenómeno argentino y muy argentino. Puede ser simbólico de la importancia de los militares como formuladores de sistemas políticos en América y en el mundo, porque esto es un fenómeno del siglo XX. El caso de Castro es más universal, porque Cuba no era un país tan universal, pero el caso de Castro y el caso de Chile. 2 países, entre paréntesis, que tenían 2 partidos comunistas más poderosos
en el continente en relación al tamaño del país, aunque en Cuba no fue el comunismo el que hizo la revolución. Entonces, eso es, Chile es un fenómeno de gran simultaneidad política con lo que pasa en el mundo. Recoge mucho. Había comunismo y comunismo antes de la Revolución Rusa. La Guerra Fría estaba al interior del sistema en el sentido que la pugna ideológica en Chile conforma al sistema político. Y el polo marxismo-antimarxismo existe desde, por dar una fecha, 1930 en adelante. No era lo único que había, marxista y no marxista. Eso es cierto quizás para el año, quizás y nunca completamente, para el año 73. Pero es el polo, son los dos polos. Y entre medio había muchas cosas. Entonces, eso fue algo, digamos, es algo muy simultáneo. Los observadores en la época mostraban en este país que discutía cosas como tan modernas, a pesar de que tenía otros elementos antiguos y hasta arcaicos en su existencia. Tenía un gran desarrollo político en términos de lo que era el desarrollo del mundo, pero en lo socioeconómico no era lo mismo, si bien no era un país, digamos, primitivo, por decirlo de alguna manera. Así que ese fenómeno. Ahora, ¿por qué fue tan importante la unidad popular para el mundo? Bueno, de eso vamos a conversar. Tiene que ver con el momento histórico también, el momento del 70, el mundo euroamericano más que nada, o sea, Europa y América, estaban buscando algo así como esto. Entonces eso creó un tremendo impacto comunicacional y político. Y efectivamente, se verá como esta especie de utopía lejana de un país, de una tierra primigenia que va a proyectar esta idea. O sea, es el caso del primer ministro de Suecia, que va a hablar extremadamente bien del programa de la Unidad Popular. Sí. Pero justamente, como mencionas, es un Chile conectado con el mundo. Es un Chile que está en un aspecto de un Estados Unidos afectado por Vietnam, de Europa Occidental con una detente con Oriente. Tenemos distintas discusiones y tenemos un partido socialista que es parte de ese mundo. Un partido socialista que tiene unas facciones que miran al APRA, miran a Lima, miran a Perú y empiezan a mirar a Cuba. Empiezan a mirar una diferencia política que empieza a afectar a este proyecto que va a poner Salvador Allende. ¿Cómo es esta propuesta? El socialismo chileno siempre estuvo dividido en varias tendencias. Una tendencia más, yo diría que era en parte antisistema y en parte era un partido del sistema. Y tenía esas dos almas, pero a partir del año 50 más o menos empieza a ser ganada por un alma más antisistema, pero operaba dentro del sistema. Hay una frase que yo cito ahí, de un autor que se me ha olvidado y trataba de encontrar y he preguntado, no lo he encontrado porque lo leí hace 50 años. En Chile, la institucionalización precedió a la movilización. Eso es lo que hace el excepcionalismo chileno, al cual muchos se ríen, pero que muchos observadores extranjeros, porque en esto hay que hacerlo en escala comparativa con otros países de América Latina, otros países de desarrollo, y lo que ha sido la historia del siglo XX y XXI también. O sea, nosotros tendemos a mirarnos nada más que a nosotros, ¿no? ¿Cómo se compara esto con otros fenómenos? Entonces, en ese sentido, Chile, digamos, fue un país más institucionalizado, pero con esta característica, no sé si extraña o normal, ¿no? Pero de crisis cada 40 años, 40 es el número aproximado naturalmente, pero que se produce con cierta regularidad, no matemática, pero se produce, y lo estamos viendo ante nuestros ojos. Sí, efectivamente tenemos una característica que nos hace cierto tiempo generacionalmente un poco entrar en conflicto. Chile ha sido un país, como dijo el profesor Hurtado Torres, tuvo una característica que lo hizo especial dentro del tercer mundo. Un país ejemplo con el caso de Frey. Entonces, una especie de ejemplo de una vía distinta. Pero justamente es un país que tiene ese aspecto igualmente, un aspecto de movilización política que le lleva a entrar en conflicto con esta institucionalidad histórica. Ya. Y entonces, Frey no fue tan distinto a lo que había sido la posibilidad mirado dentro de la historia política chilena. Es un cambio, naturalmente, de la democracia cristiana, la transformación de la izquierda, pero dentro de lo que han sido los sistemas democráticos no es un cambio tan radical. Eso hay que insistir en ese tema. Claro, sí, era y muchas veces hasta continuista.
Pero justamente tenemos este periodo como entre la movilización y la institución que nos enfrenta a la elección del 70 con tres candidatos, uno que es Alexandri, que es esta vía tecnocrática, el personaje, la figura sobre los partidos, a un Tomic que no es apoyado por la democracia cristiana, y tenemos un Salvador Allende que con vías a la elección anterior cree que puede ganar esta vez. ¿Cómo se presenta en el tablero esta última elección presidencial? Mire, la elección vista retrospectivamente es como una tragedia, ¿eh? Porque yo no veo, cuesta ver cómo podría haber terminado diferente la historia de Chile con cualquiera de las tres alternativas. Ahí hubo una tragedia, se encajonaron, pero que eran tres probabilidades de la historia. Allende tuvo menos votos el año 70 que el 64, en porcentaje, no en votos absolutos, porque había aumentado el cuerpo electoral, pero menos votos el 70 que el 64, lo que demostraba que la izquierda marxista, muy fuerte, pero había llegado como a un tope. En el gobierno subió en el gobierno, y después comenzó a bajar, pero lentamente. Pero antes la dinámica era de ese tipo. Y la derecha, cuando podía llegar al gobierno, y eso todavía queda algún rastro de eso, es cuando se asocia a un candidato fuerte. No tanto la estructura de los partidos, si bien entre el 80 y los 90 un cambio muy grande político en Chile. La democracia cristiana, claro, era como un tercio. La única vez que fue cierto lo de los 3/3 hasta ahora, en que no, vamos a ver qué resultado va a tener. Pero la única vez que fue completamente cierto los 3/3 fue en la elección del 70. Antes y después, o inmediatamente antes o después, eso no fue cierto y se dio. Entonces, estaba la democracia cristiana, se dieron tres grupos que no podían, no supieron, no quisieron transar y coaligarse entre sí o llegar a alguna regla del juego común, o una alianza de centro izquierda o una alianza de centro derecha. Las tres eran mentalmente en la época bien difíciles de realizar. Y hubo una marcada polarización entre mediados de los 60 y fines de los 60. ¿eh? Había una cierta atmósfera de crisis, no compartida por todos, porque también era muy común hasta el 73. En Chile nunca pasa nada, así que no. ¿Qué le tiene susto a toda esta cosa? Así, bueno, ese tipo de reacciones también, que son muy normales en muchas partes. El 33, muchos alemanes dijeron, no, además este tipo no va a durar mucho, no va a pasar tanto, va a poner un poco de orden. Más o menos, o sea, esas cosas pasan siempre, cuando empieza a producirse una dinámica que no sabemos en qué va a terminar. Y eso sucedió en el 70. Pero entre tres candidatos era naturalmente muy posible, y yo diría casi inevitable, que Allende ganara. Me jacto, perdón, esto nadie lo sabe, pero no tengo manera de comprobarlo, pero yo acerté casi matemáticamente al resultado, y creo que no por casualidad, porque en 64 todavía era un adolescente, en fin, era todo así porque uno decía cosas, se entusiasmaba. Pero yo pues había leído algo de sociología electoral y todo, y dije, es imposible que, dado como ha ido la campaña, etcétera, no gane a Allende. Y ganó por menos todavía lo que yo le había puesto, pero no hay muy diferencia la cifra. Y ese fue el cambio, digamos, el resultado electoral, un poco por el derrumbe en la campaña de la candidatura de Alessandri, pero un derrumbe relativo, perdió por menos votos que el año 58 cuando le ganó a Allende. Allende ganó el 70 con menos votos que por los que perdió el año 58. En esa época Allende no reconoció el triunfo de Alessandri en el 58, que le habían robado algo muy latinoamericano, esto si no, que es lamentable, pero es parte de nuestro subdesarrollo que viene fundamentalmente de acá. Entonces, la probabilidad de que saliera era grande. Y eso sucedió. Y además era un grupo compacto, relativamente compacto, naturalmente, estaban llenos de diferencias, etcétera, y eso afectó gravemente el desarrollo del desarrollo del gobierno, de la administración de la Unidad Popular. Pero mirado así lo que es la política moderna, un grupo bastante compacto en torno a un programa marxista más o menos radical, estratégicamente, tácticamente evolutivo.
Y además en el cual creían, algo importante, no se trataba de un programa que podemos transar acá, no, se creía ardientemente en el futuro socialista, tal como el socialismo estaba definido generalmente en torno a los paradigmas de los sistemas marxistas. Alguien como Rafael Tarú, que tenía, no sé, Sí. un representante de Lápiz. los votos o menos, puede ser el único socialdemócrata. El resto no. El resto no puede ser definido. Entonces, los radicales empezaron, que ya empezaron a tener muy poco, empezaron a perder importancia, es como digo yo, empezaron a hablar en marxismo, empezaron a dividirse, primero radicales no marxistas, y después de los mismos que apoyaron la Unidad Popular se dividieron, y después un grupo pasó a la oposición. Entonces, fue un tema realmente el sistema marxista. Pero la izquierda chilena antisistema se revela contra el sistema, y la izquierda que se revela contra el sistema en términos políticos, no en términos armados, comienza a fines del siglo XIX, pero está acostumbrada a actuar en instituciones y solo sabe actuar así. Pero también, por otra parte, hay formas imitativas que son muy fuertes en la política y en este mundo interconectado, y empezó a crecer una simpatía por la lucha armada importante. Entonces, eso también existía, y de no salir Salvador Allende hubiera habido de todas maneras, porque ya había habido el año 68, algo, 69, 70 bajó por orden de Castro, una incipiente guerrilla urbana, incipiente todavía. Si de no haber salido Salvador Allende, Jorge Alessandri hubiera tenido que enfrentar una guerrilla urbana. Eso pasó en toda América Latina en un momento u otro en torno a los años 60 y 70. Pero no tenía por qué no pasar en Chile, que además estaban los elementos. Pero básicamente el sistema era institucional, pero el fin estratégico era el cambio hacia un socialismo tal como estaba definido en la época. No, si justamente tenemos un contexto donde está la brigada Elmo Catalana en el PS, tenemos un grupo militarista más bien en el ámbito simbólico. Tenemos después la elección de Altamirano para la presidencia del PS, tenemos una posición relativamente progresiva de estas áreas un poco más violentas o más radicalmente rupturistas, pero que aún así jugando dentro del sistema, porque el PS después del 67 va con candidato a las presidenciales. Es un juego medio mixto, de doble, como ocupa las dos manos finalmente, porque en ambos métodos se puede aún ganar ciertas cosas. Pero tenemos justamente este aspecto, gana Allende, como menciona, y tenemos un ambiente polarizante, pero que internacionalmente se ve distinto. Tenemos una España que hasta salera de ganar a Allende. Tenemos una Suecia que le ve muy bien, una Alemania Oriental expectante, y una socialdemocracia que la mira con un poco hasta de utopía, como se menciona. En general, los gobiernos de Europa Occidental no les gustó, pero su opinión pública o parte de ella le empezó un entusiasmo, y no solamente los sectores de izquierda marxista más radicales, tipo 68, no, sino que también sectores de izquierda democrática, sectores liberales, dijeron, porque creían o lo miraban como un socialismo democrático, un socialismo que no iba a ser como el socialismo, que no tenía el paradigma de Alemania Oriental. Y los gobiernos al final de Europa Occidental empezaron a hacerle caso a su opinión pública en eso. Incluso diarios conservadores europeos miraban con algún dejo de simpatía o de baja hostilidad. Con escepticismo puede ser, pero con baja o nula hostilidad al gobierno de Allende, lo cual en Estados Unidos era un tanto diferente, aunque algo se produjo también de este mismo fenómeno. Entonces, de la noche a la mañana Chile pasó a ser mundialmente famoso, especialmente en Europa y en América, pero eso naturalmente revertió al resto del mundo también. Y para la Unión Soviética, el bloque soviético, el triunfo de Allende también fue un hecho importante. Si bien ellos no se juzgaron por esto, otra cosa porque no podían. Aquí se dice que le dejaron, se dijo pues, muchas de la izquierda chilena dijeron que los soviéticos los habían abandonado. Yo creo que no podían. Habían dicho que no lo podían hacer. El sueño de la izquierda a fines de los 60 era que iba a pasar lo de Cuba, que la Unión Soviética iba a financiar los cambios en Chile. No lo quería, no estaba en sus planes, no podía hacerlo tampoco, no tenía los recursos, ya gastó bastante en un solo país, ya no podía volver a hacerlo, repetirlo en otro. De hecho, el 72 va a buscar 200 millones de ingresos a la URSS, cosa que
cambiar en 20. Es que fue a pedir chinchín, o sea, Ujú. platita constante y sonante, ¿no? La Sí. Soviética era una economía escasa en divisas, ¿eh? Mm. Actuaba mucho por el intercambio, entonces las pocas divisas que tenía las cuidaba mucho. O sea, y en ese sentido daba ayuda. Había financiado con divisas al Partido Comunista por muchos años. No todo el financiamiento y el poder del Partido Comunista en Chile no se debe al financiamiento de la Unión Soviética, pero ayudaba naturalmente. Esto viene ayudas desde la década del año 20, los años 20, ¿eh? Pero se hizo sistemática en los años 60, es donde tenemos información. De antes tenemos muy escasa información, pero es de presuponer que siempre existió, si bien se fue haciendo más fuerte a medida que avanzó, digamos, electoralmente la izquierda chilena. Justamente en eso tenemos el caso que primero es el primer año de la Unidad Popular. Sí. Tenemos un aspecto de inicio violento, que es el que se el general Snyder. Y tenemos que hay 2 puntos. Uno, conseguir apoyo de la población. Un programa expansivo económicamente para conseguir aumento del consumo. Y traer los militares al gobierno, hacerlos más amigables con la idea de general Prats. ¿Cómo es este ambiente inicial, la luna de miel de los gobiernos, el primer año? Bueno, pues el gobierno tiene una luna de miel. El de Allende fue más largo con el público internacional, pero más corto internamente, ¿eh? Al comienzo, el 60 y tanto por ciento que no votó por él en las elecciones reaccionó, la mayoría, no todo, pero la mayoría con bastante horror, pero ese horror fue diluyéndose a las pocas semanas, ¿no? Se transformó como en algo inevitable, ese es un elemento. Y contra lo que se dice, la muerte del general Schneider, producto del atentado, fue como el masazo que finalmente legitimó a Allende, porque la Fuerza Armada que nosotros nos vamos a meter, de hecho, era parte de una conspiración, pero pero no suponía que no era empezada con el asesinato del comandante en jefe, por casual que haya sido el asesinato del comandante en jefe del ejército. Y ya antes de eso, las principales fuerzas políticas, los gremios empresariales habían reconocido a Allende. Jorge Alessandri, 3 días antes del atentado de Schneider, saca una declaración en que piden que no voten por él y que Allende, su persona da alguna garantía, así que se aceptara eso. Entonces, y él ya estaba como le doy sacramentado. Fue un masazo final lo del caso Schneider y que le dio el apoyo de las Fuerzas Armadas, directo o indirecto, por los 2 primeros años de gobierno. Sí, justamente estos primeros años con un apoyo sustancial, especialmente el ámbito de esta expansión monetaria, Sí. que va a generar este aumento del consumo, que va a tener un clave efecto en la elección municipal. O sea, que va a tener un triunfo relativamente alto para la Unidad Popular, alcanzando un 50% del voto. Sí. Muy alto. Sumando todos los grupos que estaban de izquierda que estaban fuera de la Unidad Popular, como el USOP y otros pequeños grupúsculos, el 51% de los votos. Si hubiera sido plebiscito, lo hubiera ganado. Entonces, eso fue abril del 71. No era una institución política, por eso tuvo un impacto psicológico ese triunfo, pero no un impacto político institucional. Pero fue de todas maneras importante. Un poco debido al nuevo gobierno, la creación, la movilización, el triunfo tras el triunfo, eso es un viejo tema. Y la política, bueno, esto es una calificación mía, porque lo económico en otro aspecto no era un sistema, no era una coalición política populista, pero en economía usó un sistema populista. Como no podía llegar, por ejemplo, que si yo hacer una reforma de vivienda, mire, usted tiene 5 dormitorios vacíos, reciba a 3 familias, en fin, que es típico, todos los revolucionarios marxistas fueron más o menos así, obtenían adherentes. Esto fue como dieron dinero, abrieron la caja. Yo lo vi eso, o sea, yo lo vi eso, la prosperidad general de la gente. Por decirle algo parecido a lo que ha pasado ahora con el término de los 10%, donde una parte del público lo usó en gasto de consumo, televisores, autos, etcétera, etcétera. Entonces, el comercio todo se vio, parecía de jauja. Yo, un joven de 22 años, estaba sorprendido, no sabía mucha economía, empecé a leer ahí, no entendía lo que pasaba. Entonces, pero eso no duró mucho, después vino la catástrofe. Pero eso le dio un gran impacto emocional, y además que tenía una base importante, un tercio del país es duro, y más que eso.
y más que eso, como se demostró en las elecciones del 73, en que todavía el 43% votó por la Unidad Popular. Sí, justamente en ese ámbito tenemos una fiesta parecida a los años de Ibáñez, a los años del primer gobierno, con una alegría, con un optimismo en el futuro, que le da un respaldo popular a Allende, y eso le lleva a llevar una política de las APS al Congreso, y el primer conflicto importante, el Poder Judicial. ¿Cómo es esta primera etapa más aún dentro de las reglas, pero aún ya conociendo un poco el conflicto entre el Poder Judicial y el Parlamento, con una ADC que aún está en el medio, aún es como no se compromete con el Partido Nacional, pero ya está dispuesta a combatir el tema de esta política del gobierno? Sí, el gobierno tiene un enorme impulso político al comienzo, pero la oposición, luego, digamos, de unos meses de estupefacción, aturdimiento, el comienzo, solo la democracia cristiana efectuaba oposición, la derecha estaba paralizada, ¿no? Por lo menos los primeros meses. Pero a partir de abril en adelante, aproximadamente, comienza a coaligarse la oposición, ¿no? Y la mismo, porque no sucede solo lo del dinero, sino que viene el otro lado, el copamiento institucional vía tomas, vía movilización. Fue una revolución, fue una estrategia institucional, pero con movilización, que significa presencia en la calle, dominio de la calle, exclusión de la calle de todos los demás que no podían hacer concentración. Además, no eran partidos que el público de la oposición al comienzo no era gente que fuera a concentraciones. Entonces aparecía tomándose. Y las tomas, algunas de ellas iban más allá de lo que quería el mismo gobierno, pero que el gobierno tampoco en la práctica no hizo casi nada contra eso. Y eso empezó a crear luego un sentimiento de resistencia que estalla, digamos, esto, el punto de partida es el 1 de diciembre del año del 71, la marcha de las cacerolas vacías, cuando no es una gran marcha, pero varios miles de personas, decenas de miles, principalmente mujeres, desfilaron en Santiago, sí, clase alta, pero también mucha clase media, y creó una batagola tremenda porque grupos organizados, brigadas de la izquierda las atacaron, y habían brigadas de la extrema derecha que eso fueron importantes, yo ya más ese año, en que las defendieron y que iban a buscar también pelea, todos buscaron un poquito de acción, y eso marcó el fin de cualquier posibilidad de luna de miel, pero que al comienzo tuvo un éxito político, sí, o sea, creo, y la idea de estar fuera de esto era algo que pesaba en muchos sectores chilenos. Por eso se dividió la democracia cristiana. Ya el 69 se le había ido un sector a la izquierda, del 71 se le va a otro sector, porque le parecía ¿cómo no podemos participar en esto? Un profundo quiebre en el partido, no en la votación del partido. Sí. El Chile que votaba por la democracia cristiana, sobre una cuarta parte del electorado, entre una cuarta parte y un 30% del electorado, seguía a Frei, por decir algo, la estrategia de Frei, que era Eduardo Frei, eso era. Pero en la cúpula, digamos, hubo una división fuerte y se le fue todo un grupo muy capaz y que le quitó un poco de inteligencia, le quitó dinamismo político intelectual al partido, y que a largo plazo sería importante en la evolución de la democracia cristiana. Sí, porque pensé que el MAPU y la IC eran partidos de juventudes, partidos que estaban presentes en la movilización, estaban en la calle y tenían presencia dentro del ámbito intelectual. Jóvenes y todavía andan dando vueltas por ahí. Sí, aún justamente, y son partícipes. Capaces, eso sí. No cabe ninguna duda. Y con la característica de que muchos de ellos no se fueron a la izquierda de la democracia cristiana, sino como a la izquierda de la izquierda. ¿Ah? Sí. Incluso el MAPU se dividió después entre MAPU pro Miguel y otro MAPU pro comunista. ¿Ah? Exactamente. La izquierda cristiana también, teóricamente más moderada, pero hablaban un lenguaje marxista. Los radicales hablaban, como digo, hablaban en marxismo, así. Entonces, privadamente a lo mejor no, pero políticamente fue ese fenómeno. Pero eso después del año 71 ya casi desaparece. En el 72 hay un Chile polarizado y eso va avanzando, y al mismo tiempo en relación a lo que había habido antes, que como hay que mirar las cosas,
hay un avance en la crisis en Chile, víctimas, hay más muertos mucho más muertos en todo ese periodo que en los periodos anteriores, inmediatamente anteriores, los buenos de Alessandri y de Eduardo Frei, incluso, aunque no hay cifras claras en el caso de Carlos Ibáñez, más atrás hubo en la década del 30 otros grandes matanzas así conocidas, Seguro Obrero, Ranking, etc. Pero en esa época no. Pero empezó un enfrentamiento político y ser directamente a las manos. Sí, que ocurre un evento clave en ese periodo, el evento que justamente ocurre al mismo tiempo que la marcha, que es la estadía de Castro en Chile, que finalmente divide más esta alma de la izquierda, porque tenemos un Allende con un PS internamente que está con el Congreso de Linares, Congreso de Chillán, con unas propuestas de izquierda más cercanas a Cuba, y a un Castro que les da cierto material para ese tipo de ámbito. O sea, cómo esta discusión interna y cómo le afecta al UP este conflicto. Estratégicamente los comunistas y Allende estaban de acuerdo con esa orientación. No hay nada que indique que Allende no quería esa orientación. No sé si en los últimos meses tuvo algunas presiones por ahí, podría ser que no estaban convencidos, algo no funcionaba, que no era solamente mayoría. Pero en general, pero tácticamente, claro, había esa diferencia, que era diferencia de dos organizaciones también. Pero la idea de avanzar hacia ese programa era clara. Y había, yo creo, un tremendo desconocimiento económico, uno a veces lo ve también ahora en algunos sectores, en el sentido de creer que, bueno, que con las expropiaciones el gobierno se apropiaría de lo que en el lenguaje marxista muy común es la idea del excedente, que viene de la teoría de la plusvalía de Marx, algo muy antiguo, de que alguien se está robando, porque hay pobres, porque alguien está robando algo. Esa idea está muy metida en la psique humana, a veces es cierto también, ¿no? Pero es decir, los países de alta corrupción es porque, en fin, no van a funcionar nunca buenos sistemas sociales. Bueno, en fin, entonces esa idea era muy fuerte y creían que con las expropiaciones ellos se iban a quedar con esa plusvalía, con lo que llamaban los excedentes. Pero para hacer excedentes hay que hacer una buena gestión y eso no lo hubo. Y ya desde agosto, septiembre, octubre comenzaron los signos de crisis económica en Chile, del 71. Y después viene la gran inflación. Es cierto que la Unidad Popular contrarrestó eso con dos medidas. Una era la JAP, en fin, la distribución de alimentos, son típicas medidas que se encaminan a un racionamiento, y la otra fue una baja importante de toda el desempleo, la cesantía, como se decía en la época en Chile, mediante contrataciones en todas las empresas intervenidas, las empresas del Estado. Que lograron también, digamos, eso crearon también un público afecto a la Unidad Popular, pero financiado con billetes, con fábricas de billetes. Entonces eso ayudó a provocar la inflación y la crisis, y gran parte de la crisis económica. Y además que se gastaron las reservas internacionales de manera muy rápida. No, exactamente, tenemos un ambiente de conflictividad económica importante. Tenemos las primeras símbolos de escasez, aunque de manera aún superficial, y tenemos dos momentos clave. Uno es la movilización contra la extradición de la papelera de Alexandri, porque sí, por la libertad de expresión, por el punto de quién controlaba el papel. Y segundo, tenemos la marcha de los camioneros en octubre, solamente el paro de octubre, finalmente este inicio más aún pequeño, sí, más tarde justamente, pero ya dan símbolos de una oposición más externa, más ciudadana al ámbito de la Unidad Popular. Claro, sí, nombró a Fidel Castro, que coincidió con la marcha de las mujeres, la marcha de la cacerola vacía, pero que tenía una relación, porque Castro a lo mejor se hubiera quedado una semana, hubiera tenido un éxito político formidable, hubiera un espaldarazo al gobierno, pero se quedó casi un mes, y hablando, interviniendo. Y, por supuesto, la oposición lo hizo caer en trampa, en diálogo, en debate interno. Y él estaba acostumbrado a ser un dictador omnipotente, lo tuvo toda su vida, ser dictador, y que nadie le decía que no. Entonces, estar en un país en donde se rieran de él, y claro, empezó a desgastarse. Y empezó a haber más ardor en la oposición. Evidentemente, un enervamiento político a raíz de la visita de Fidel Castro. Y eso siguió con algunos relapsos. Los veranos eran siempre más pacíficos en Chile que en los inviernos, pero siguió avanzando en el curso del año 72.
Y cuando ocurre el paro de octubre, que tuvo un comienzo a la inversa del final del paro de fines de julio del 73, del 72, empezó por casualidad, pero con la idea, porque iban a crear una empresa estatal de camiones en Aysén. Para decir, no, esto ya sabemos lo que significa esto, significa la expropiación de los camiones al final del camino. Nos vamos a poner a esto. Y se sumaron gremios porque decían, o hacemos un alto, un parelé ahora, o ya nos derrotan después. Y a propósito de la prensa, lo vemos hoy día en el papel, lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando hoy día, ayer, anteayer, en Nicaragua. O sea, le quitan el papel a un diario, lo liquida. Hoy día, en fin, Internet es una cierta... cambia un poco las cosas, pero le cortaron los servidores. O sea, en la época que controla el papel, va a controlar la prensa y toda la opinión. Y la prensa era muchísimo, la prensa escrita era mucho más importante, la radio y la televisión, aunque en la televisión la Unidad Popular tenía la mayoría de los canales a su favor. Solo el canal 13 estaba en contra, si bien daba como participación a todos los sectores. Sí, efectivamente había un estatuto de garantías que daba ciertas libertades, pero nunca fueron tan claramente pluripartidistas. El estatuto de garantía ayudó un poco a la oposición, ¿no? pero de todas maneras, de todas maneras, digamos, no cambió el curso estratégico de crear un sistema socialista que iba a ser un sistema marxista. Lo decían todo el tiempo, además no había ningún engaño. A lo más Allende decía, durante mi gobierno no habrá dictadura del proletariado, porque en términos técnicos dictadura del proletariado como casi una última etapa. Entonces él decía, porque en los 6 años se va a cumplir esto, después se va a decir lo otro. Y pensando que con la ganancia de las expropiaciones iban a poder financiar todo eso, pero todo eso se diluyó rápidamente porque se destruyeron muchas cosas. Y porque creo que los excedentes es parte de una mitología. No, esa es como la excusa para el tema del cobre. Pero justamente tenemos un ambiente, como se menciona anteriormente, este contexto de polarización, el contexto de gasto económico, el contexto de una división política, la ESS apoya al final del Partido Nacional y forma la CODE, y con el paro entre los militares al gobierno. Finalmente tenemos al primero militares ministros, y tenemos también una CODE que se presenta a la elección 63 para el Parlamento, con este proyecto medio extraño de 2/3 para alcanzar a sacar a Allende por la vía institucional. Es entre un mito y realidad, muchas veces dicen. Pero ¿cómo es el ambiente final, como tardío? Eso fue lo mismo, fue especialmente en la derecha eso, pero es el mismo mito como el mito de los excedentes, o sea, se cree en lo que se dice. Y creían que tenían los 2/3. No había ningún antecedente. Había habido entre las elecciones de abril del 71 y las de marzo del 73 una serie de elecciones parciales que en esa época tenían mucha importancia, concentraban la atención del país. El naranjazo. Pero, claro, con pequeños electorados a veces, pero que eran tomados como símbolo. Y si uno mira hacia una curva, es lo que la Unidad Popular va perdiendo, pero es poquito, cada vez pierde más, pero poquito. O sea, es del 51, del abril del 71 al 43 y tanto de marzo del 73. Eso es lo que perdió la Unidad Popular. Para un gobierno de la época de la República, de los años del auge de la democracia en Chile, no es mucho perder. Pero claro, lo que pasa es que al frente tenía una oposición bastante coaligada y cohesionada en las cosas fundamentales. Así que eso fue lo que sucedió, dejó así. Era imposible que hubieran los 2/3, incluso con los 2/3 no hubieran alcanzado, porque se necesitaban 2/3 en el Senado además. Y el Senado no se renovaba todo el Senado, sino que una parte. Hubieran tenido que tener la oposición el 70, 80% de los votos, algo completamente imposible. No, sucedió lo probable nomás. Sí, o sea, efectivamente Unidad Popular cae comparado al 51, pero no es una caída desastrosa como pensaba el Partido Nacional. No es catastrófica. Y no fue catastrófica, entre otras cosas, porque habían anunciado tanto lo de los 2/3 que apareció claro como un triunfo. Fue un triunfo subjetivo. Sí, de hecho, se vendió como un triunfo. La subjetividad, sabemos, en la vida colectiva, en la vida individual, tiene una tremenda importancia.
Efectivamente, esa simbología de finalmente de haber alcanzado a evitar estos 2/3 desbloqueado el proyecto de la derecha fue bien visto por la Unidad Popular. Sí. Y justamente tenemos este ámbito de los militares en el poder, en el Ministerio de Interior, Economía y pareciera que Minería. Se me acuerdo que eran 3 ministerios, perdón si me equivoco por uno. Tenemos el caso de Prats, tenemos la Fuerza Aérea y la Armada, finalmente. Este contexto que se meten lentamente en política y se van viendo como estos entes entre medio de estos dos bloques. Sí. Como esta alineación de los militares lentamente, porque aún hablamos de militares por lo general con el nombre de constitucionales. En el siglo XX, en gran parte del mundo, los militares ocuparon un papel político, como yo lo llamo la clase militar, pero son parte de la clase política y aceptado muchas veces con cierta legitimidad. Lo vemos mismo el movimiento militar de 1924 en Chile, esto es en todas partes, en América Latina, peronismo sale ahí, etcétera, todo es así, todo de ese tipo. Y Castro destruye al ejército, fusila a los oficiales y crea un nuevo ejército que es el suyo revolucionario, así que eso no tiene nada de extraño. Y Chávez también es bien parecido a Perón, pero más a la extrema, más a la izquierda, más radical, mucho más radical, muchísimo más radical que Perón, entonces no era extraño. ¿Qué pasa en Chile? Los dos sectores empiezan a cortejar a los uniformados. Los uniformados se hacen un poco, se dejan querer, pero quedaron completamente paralizados después del asunto Schneider y apoyando al sistema institucional, sin querer meterse, aunque muchos de ellos tenían sus dudas y también muchos pensaban de que en algún momento iban a tener que hacer algo, iban a tener que hacer algo tal como iba el país. Pero claro, el mismo sistema lo fue introduciendo en la política y al ser tan importantes en normalizar la vida a raíz del paro de octubre y crear un asentimiento, fue un acuerdo político, pero un cierto asentimiento político con el ministerio encabezado por el general Prats, es que demostraron su propia importancia política y como actores legítimos y como parte y todo hecho legal y constitucionalmente de acuerdo a las reglas de juego. Pero claro, el resultado de eso es que ya es difícil que dejen eso. Y después viene el otro elemento, sobre todo en el 72, 73, que la polarización del país empieza a ser cada día más extensa en la sociedad, en las calles, en la familia, en todas partes. Y eso llega al mundo militar, también al mundo uniformado. Las familias uniformadas empiezan, a veces, vemos el caso del general Pinochet, del general Bachelet, por razones familiares, en fin, más hacia la izquierda, pero el caso, en la mayor parte de los casos no era así. Empieza la presión en las familias y a conversarse en los regimientos empezó a hablarse de política, que antes no se hablaba. Y eso ya fue algo como imparable, eso venía de todas maneras. Y además habían núcleos pro unidad popular organizados, algunos con mucho tiempo de anticipación por la izquierda chilena, especialmente por los comunistas, y al final con cierto éxito por el MIR y los socialistas, aunque más improvisado, como era en el caso de ellos. Sí, justamente mencionó el año 24 y la Marina muchas veces tenía ese fantasma del 32, donde los marineros tomaron los barcos y los oficiales quedaron en... Una gran vergüenza, que en el 73 dijeron, no puede pasar de nuevo, así que actuarán. Y arrastraron algo que no se sabe si eran actuar o tenían algo preparado para actuar, pero al aplastarlo, claro, que se hundió una base importante de las contramedidas de la Unidad Popular para el caso de un levantamiento militar, como el que efectivamente ocurrió. Pero también algo había en la Fuerza Armada, en la Fuerza Aérea, en el Ejército. Y Carabineros, muchos oficiales estaban ahí o para un lado o para otro, porque están más directamente comprometidos con fines políticos, al depender del Ministerio del Interior. Sí, o sea, tenemos también el caso de Candayente, que terminó asesinado por un grupo miliciano. Tenemos el caso del MIR, que como mencionó anteriormente, también va a entrar en este grupo. Fue casual, fue asesinato, pero fue casual. Eso un incidente en Providencia donde casi todas las noches habían tiros y lucha de grupos que se buscaban para luchar, medio algo lúdico, ¿no? También, que se da siempre en estos casos. Sí, ¿no? El caso de Concepción también, donde tenemos a militantes tenemos un caso icónico del militante del PC que se acaba a tiros con el militante del MIR.
Claro, y Sí. también un carabinero que matan desde una sede Ujú. socialista, matan a un carabinero, también tuvo una importancia. El año 72 Sí. fue ese tema. Eso. Y muchos muertos también cuando había Sí. toque de queda, especialmente en los últimos 6 meses. Leí una tesis universitaria que hubo 37 muertos y no pocos de ellos por balas de guerra, vale decir, por Fuerzas Armadas, que, claro, no paraba un auto, entonces le disparaban. Las reglas de juego Ujú. son distintas a las de la policía civil. No, y justamente un contexto que a veces se olvida, que Chile estaba en constante estado de emergencia en las regiones del país, muchas veces por Sí. órdenes, desastres internos, o sea, era una constante de la época finalmente. Claro. Y como habían grupos armados de izquierda, mal armados se dice, yo creo que, pero había algunos grupos eficaces bien armados, también se armaron en la extrema derecha. Y Ujú. al final, el servicio de inteligencia o sectores de los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, los comenzaron a ayudar y a guiar. Estos son los últimos meses del Sí. 73. Sí, justamente para ir en ese aspecto preguntando, esa dificultad, este periodo un poco, ese concepto un poco turbulento, la realidad del ámbito de la mitilización del MIR, la realidad en cómo está armado el grupo armado, los bolsos que venían de la embajada cubana, esas cartas de Castro que tenía 3.500 hombres, Altamirano que tenía 3.500 fusiles, esas cartas como extrañas que se postulan en los últimos meses de la Unidad Popular, cómo es este ambiente real finalmente. Inflación en las Sí, acusaciones. sí. Pero si usted ve al libro de Tania Harmer, que habló mucho con cubanos y también he visto otros documentos, ellos hablan de que dieron 3.000 armas de guerra hasta el 11 de septiembre a la izquierda o sectores del MIR o sectores socialistas, no sé si los comunistas, que también tenían un aparato secreto, que es otro tema en Chile. Especialmente el Partido Comunista tenía siempre un aparato secreto, o sea, nos pueden perseguir, sí, pero no es muy democrático, claro, a lo mejor no es ilegal, pero es claro que crea un elemento tremendamente desestabilizador. Yo sé que estoy hablando con una serie de gente que además tiene un aparato secreto, que aunque no hagan nada malo, pero Casas no tienen seguras. claro, entonces uno dice, pucha, aquí no estoy frente a esta organización, sino a otra más que está en la sombra. Entonces, eso crea una desconfianza y una disposición a reaccionar de cualquier manera. Y después la embajada cubana entrega gran parte de su armamento a la embajada de Suecia. El embajador de Suecia, Haldestam, hizo una acción absolutamente contra toda tradición diplomática, ¿no? Apoyado por su gobierno, sí, pero al guardarle las armas del MIR en su embajada. Entonces, existía eso. No existían los 10.000 cubanos, no existían, claro, otras cosas, pero lo que sí, digamos, las armas y todo lo que existía estaba pensado en la división de las Fuerzas Armadas, y la división de las Fuerzas Armadas no se produjo. Entonces, eh, al dividirse, claramente, en esos casos quedan como inmovilizadas, ¿no? Y ahí esos pequeños grupos adquieren un enorme protagonismo e importancia en el desenlace final. Sí, justamente como escribe en el libro, hay un momento clave que va a significar, mejor dicho, dos momentos clave que van a significar. Uno va a ser el tanquetazo o el tancazo Eso le que digo yo, tengo sí, varios que va, nombres. va a afectar justamente a que hagamos algo, hay que hacer algo, porque Sí, finalmente son unos pocos oficiales de baja oficialidad, pero no inactiva la idea de hacer algo, no inactiva claro. esa idea. Y segundo, el Debo- Congreso, el 22 de agosto, finalmente. Todos momentos claves de la... Claro, Hay que hacer algo. el tancazo es muy decisivo al interior de las Fuerzas Armadas, porque demostró que la politización había llegado a los regimientos a todas partes. Y el alto mando dijo, si no hacemos algo, se nos va a ir la gente, se nos va a desarmar todo. Va a ser esto un caos. Entonces tenemos que tener un programa, tenemos que hacer algo, y ahí empezamos la idea, tenemos que tomar el gobierno, tenemos que hacer algo, porque si no la gente lo va a hacer por su cuenta. Y eso lo demostró. Y comenzó también el activismo de defensa por parte de la izquierda y de la extrema izquierda. Y después los gremios, pero también en contacto con las Fuerzas Armadas, decidieron dar un golpe civil, pero directo, porque dijeron, esta es la última oportunidad que tenemos de actuar.
porque nos van a empezar a comer de otra manera, porque económicamente ya las cosas no iban a funcionar en Chile. A lo menos, esta es una hipótesis que yo sé que puede ser arriesgada, pero a lo menos iba a pasar lo que pasó en Venezuela, un colapso de ese tipo del país, y entonces dijeron, pues la última oportunidad de hacer algo organizado que tenemos acá. Además, había muchos recursos externos que llegaron a la oposición, no fueron tantos y se habían agotado ya, de acuerdo a los informes que tenemos, que cita todo el mundo. Estaban medio agotados y dijeron, vamos a hacer un último esfuerzo. Y ese fue el esfuerzo del paro final que comienza a fines de julio, el 1 de agosto del 73, para impulsar y favorecer la toma de poder por parte de las Fuerzas Armadas. O un golpe de Estado, en el fondo, esa es la idea. Y la votación del 22 de agosto de la Cámara es un apoyo. Las Fuerzas Armadas lo pidieron, hasta donde uno sabe. Fue un poco menos claro de lo que pedían, pero fue suficiente, era bien claro. Es cierto que algunos que lo votaron, como Bernardo Leighton, después condenaron el golpe, es cierto. Sí, pero si uno lee el texto, es difícil pensar que no sabían de qué se trataba. Era evidentemente, está hablando, bueno, que los militares tienen que decir algo. Es un llamado a eso. Es un llamado a intervenir de una manera. Ojo, no necesariamente todos pensaron en un golpe. A lo mejor muchos pensaron que esto iba a obligar a Allende a hacer una transacción. Por ejemplo, promulgar la APS constitucional de la APS, que hubiera detenido todas las expropiaciones que habían y hubiera asegurado un sector privado en la economía nacional, digamos, de una manera muy fuerte. Entonces, eso es de esa transacción, pero que para la Unidad Popular era intragable. No sé si Allende lo hubiera hecho, pero no dio muchas muestras. O sea, Allende era hábil táctico para, como decimos a veces, chutear las cosas para adelante. Sí, justamente está esa complejidad. Estratégico. Entonces, esa complejidad de saber qué era eso, el plan final, el plebiscito, el famoso plebiscito que se hable, es entre mito, realidad, nuevamente, de qué fue, qué era ese proyecto. El plebiscito empezó a hablarse semanas después del 11, o meses después, según que tomemos. Y Garcés fue el primero que lo planteó, pero no sabemos, nadie lo dijo en esos días, no trascendió nada. Se debió haber conversado ese fin de semana anterior la posibilidad de un plebiscito, pero incluso constitucionalmente ya las fechas estaban todas vencidas. O sea, hubiera sido llamar un plebiscito, se requirió, como se requirió para el acuerdo del 15 de noviembre ahora, de una reforma constitucional adicional para llamar al plebiscito. Cosa que era más difícil todavía lograr, pues no era cosa de llamar ya para promulgar la reforma de la APS, estaban pasados los plazos. Pero eso podría haberse hecho ya. Pero no llamar un plebiscito, no era cosa de llegar y llamarlo. Sí, en un contexto que estaba el roto los lazos con la EC, muy conflictuado, los con Frei. Sí. Allende tenía pocas posibilidades de ganarlo, pero algunas las podía haber tenido. Sí, y justamente en este paralelo tenemos el ámbito de las Fuerzas Armadas se empiezan a reunir finalmente. Pues se hace como la etapa de la prejunta. Prats renuncia, luego esta quita de confianza en la parte de los generales del ejército. Tenemos a una Fuerza Aérea que llega a nuevos generales y a Marina activamente a favor del golpe de Estado. Y aparte tenemos un Altamirano con un discurso de esos últimos días que siempre se habla como una especie de vector o incentivador, no sé tanto la realidad de eso, pero se habla como este discurso radial de Altamirano habría sido también efectivo para acelerar también este proceso. Sí. Yo creo que fue la cerilla, el fondo final de Altamirano, pero ese tipo de cosas lo había dicho muchas veces Altamirano. Sí. Fue más impactante y más directo el desafío. Además, confesó su participación en lo de la Armada, le dio una explicación ahí, pero era con células que eran completamente ilegales e inconstitucionales, y toda fuerza, instituto armado tiene que luchar contra esas células, porque si no le carcomen la cosa base que es la disciplina, que se cumplan las órdenes. Entonces, están esas células, vamos, eso fue ya desde mucho antes. Y yo diría que, como en el caso de la Armada, estas existían por algunas décadas, esto era un elemento de tremenda desconfianza de la oficialidad
hacia la izquierda, porque si, digamos, nos tienen esto, es porque de alguna manera no quieren manejar. Y claro, por supuesto está todo el elemento interamericano, Estados Unidos, pero también la Unión Soviética, la Cuba de Castro. Se habla mucho de la CIA, en fin, de la Comisión de Seguridad Nacional, vamos, pero cuando Castro triunfa, fusila a 700 oficiales de las Fuerzas Armadas y de la policía cubana. La mayoría de ellos, incluso públicamente, los fusila así, fusilamiento sumario delante del público, delante de todo. Eso tuvo un impacto. A ver, nadie sacó declaración ningún oficial en América Latina, pero lo vieron claramente. Esto nos llega a nosotros, ¿no? Esto nos toca a nosotros en el futuro. Entonces, no, fue un elemento importante en la polarización y en la mayor violencia antisubversiva de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. No siempre efectiva, pero mayor violencia. Profesor, ya para ir cerrando, finalmente, ¿qué significa que sea inconclusa esta revolución, como usted escribe en el libro? ¿Qué significa finalmente para la perspectiva histórica? Que se ha quedado como algo cortado, un proyecto sin fin. El fin estratégico de la Unidad Popular era lograr un proyecto revolucionario. Y tal como se entendía en gran medida, en gran parte, en casi todas partes, la revolución del siglo XX, que es la revolución marxista. Lograr eso, por un camino distinto, como se lo dijo Allende a gente del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, de la Alemania Oriental del año 67, siendo presidente del Senado, se lo dice, yo soy el Fidel Castro de Chile. La diferencia es que lo voy a hacer por medio pacífico, pero el fin es el mismo. Y a ver, se lo dijo públicamente también Allende. Eso reflejaba un poco lo que era el proyecto estratégico fundamental de Salvador Allende, con un estilo puede ser un poco distinto. Y está el otro tema de que también es que Allende no fue el líder de la coalición, si bien su autoridad creció al ser elegido presidente, no fue el líder de la coalición en el sentido que Castro era el suyo, que Lenin lo era el suyo, en fin, Mao, Ho Chi Minh, etcétera, todos los líderes revolucionarios. Han tenido sus problemas, han tenido que luchar, matar al de acá, deshacerse del otro, comprarse de allá, etcétera, pero tienen que... pero manejaban eso. Allende no. Allende era como tenía que entrar en negociaciones con los diversos grupos. O sea, eso yo diría una gran diferencia sí. Y eso se debía justamente al tema institucional chileno. Eso lo entrababa y no era líder ni siquiera de su propio partido. Pasa que tenía un apoyo importante dentro del público que votaba por la izquierda. Probablemente eso fue un fenómeno cierto. No, si en ese aspecto, dentro de ese ámbito, tenemos un caso de que es una generación distinta. Allende viene la generación de Grof, la generación de Oscar Snake, y una generación finalmente que cambia, pero que aún así, como usted menciona, es icónica del sector, no tanto del partido, y trata de tener un proyecto distinto, un proyecto dentro de una historia de Chile, finalmente. Sí, eso es como una particularidad. Ese grupo, esa generación a Calú de Maximiliano, era fundamentalmente como un nacionalismo de izquierda. Sí. No muy distinto a como era en su momento el APRA o algunos sectores peronismo no fue solamente de izquierda, también a la derecha peronista, entonces sigue habiendo hasta el día de hoy algo así en el peronismo, pero en esa época estaba más marcado. Pero a eso pertenecían, digamos, a esa izquierda nacionalista, pero no marxista-leninista, digamos, que era la de los fundadores del Partido Socialista Chileno. Profesor, quisiera agradecerle por una tremenda presentación, por un capítulo tremendo que da una pie a este periodo tan profundo e importante en la historia del país. Un agradecimiento de verdad y, como siempre, recomendarle también la obra a quienes quieran con más, porque es una buena introducción, bien profunda, interesante y muchos aspectos de la Unidad Popular. Ya, muchas gracias a usted, Maximiliano, y a todos los que me han escuchado, nos han escuchado a nosotros dos. Muy reconocido. Buenas noches. Muy buenas noches. Concepción. Saludos.